Hola, mi nombre es Carla González y soy artista plástico. Voy a comenzar contándoles un poco sobre mi trayectoria. Bueno, la verdad es que toda mi vida ha sido arte. Toda mi vida me ha gustado pintar, dibujar. Punto importante en la vida y es que mi hermano mayor me regaló unos colores Prismacolor que tiene como 200 colores y eso para mí marcó muchísimo mi vida. ¿Qué me motivó a dedicarme realmente al arte? Pues en realidad hay una historia muy bonita y es que mis papás trabajaron un tiempo, o sea, mi papá y mi familia, en el mausoleo, restaurando el mausoleo del Libertador y lo que es la iglesia donde están todos los restos del Libertador y de los próceres, ¿sí? Y eso me marcó mucho porque yo decidí en ese momento que quería ser restauradora. Y para estudiar restauración dije, bueno, vamos a estudiar arte para poco a poco luego entrar en el mundo de la restauración. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar con unas personas maravillosas, con el señor Fernando de Tovar. Aprendí muchísimo de arte, de historia, la forma en la que pintaban hace siglos en Venezuela y en otros países. Eso me hizo entender mucho de qué va el arte. En la universidad estudiando pintura para poder estudiar luego restauración y resulta que me enamoré de pintar, me enamoré de investigar acerca del trabajo artístico y me gustó tanto que decidí quedarme un tiempo más y aquí estoy con mis pinturas, con mi trabajo artístico que finalmente es lo que realmente amo hacer. La obra que hoy les estoy mostrando, que en este momento tengo aquí, es como la finalización de un trabajo que se realizó por años en la universidad. Desde los primeros semestres de pintura estuve desarrollando un poco algo que era un concepto de autorretrato, pero no un autorretrato literal, así como quien se pinta los ojos, la nariz, la boca, sino cosas que realmente te identifiquen, con las que tú estés relacionado y eso ya en sí te está mostrando a ti mismo. Y eso fue lo que hice desde ese momento, ir explorándome a mí misma a través de estas pinturas. Empecé con una reja y aquí todavía se puede ver, en algunas de ellas todavía está. Y eso poco a poco lo fui trabajando, lo fui puliendo y poco a poco he ido llegando hasta donde está ahora, que estos son uno de mis últimos trabajos. Y estoy segura de que todavía me queda mucho por seguir avanzando, mucho por seguir estudiando de este mismo camino que por ahora me gusta mucho y no me quiero despegar de él. Entonces, así es como empezó este proceso que son caminos internos, rejas, umbrales, espacios que me representan a mí, sobre todo desde mi interior. Para hacer estas piezas utilizo sobre todo acrílico, ¿sí? Empiezo haciendo las bases con acrílico, después de hacer evidentemente los bocetos, ¿no? Empiezo a crear los espacios, a llenar cada uno de esos lugares y luego para darle un poco más de profundidad y trabajar aún más lo que serían las manchas o entre una pared y otra, las sombras, entonces trato de trabajar con óleo, ¿sí? Que me da un poco más de facilidad en ese sentido para mezclar mejor que el acrílico. Entonces, ese es el trabajo que voy haciendo poco a poco para ir logrando estas piezas. Evidentemente también hay un trabajo relacionado a las manchas, ¿sí? Como una especie de entramado que voy realizando y eso me gusta mucho porque voy estudiando más el color y lo veo como un juego, ¿sí? Lo veo como algo que voy poco a poco revisando qué otro tono de verde puedo conseguir y qué otro tono de gris o de azul o de violeta y así voy jugando con esas manchas hasta lograr un entramado que incluso te pueda llevar o evocar a una tela. En mis trabajos, en mis pinturas, veo una simbología o lo que quiero reflejar realmente son los espacios internos y son mis espacios internos, pero también podrían ser muy bien los espacios internos de cualquier persona que se siente enfrente o que esté en ella y lo transite, porque me gusta mucho
hacer espacios que se puedan transitar con la mirada. Es decir, vas como por un caminito y luego subes unas escaleras o bajas un pasillito o te vas al fondo. Y hay un elemento que me gusta mucho incorporar en muchas de mis piezas que hablan de los espacios, y es como un camino hacia la luz. Y eso para mí representa como ese camino hacia lo divino, hacia eso sagrado interior que todos tenemos. Y para mí eso está dentro de nosotros, no afuera. Y esa es como mi forma de representarlo, esa conexión con lo divino, pero que está interna, que está en mí y que está también en ti. Mi proceso creativo, que ya les he ido comentando un poco, pues ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido cambiando. Ha habido momentos en los que evidentemente, como todo el mundo, ya no tengo más nada que pueda crear, como que me bloqueo. Sin embargo, una vez vi algo que había dicho, creo que fue Picasso, estoy casi segura, pero no me vayan a creer, y es que hacer que la musa te encuentre trabajando. Es decir, no es que espero a ver si llega la inspiración divina, sino que empiezo a trabajar y a hacer y a bocetear y a pintar y a manchar y a dedicarme un poco, y de repente las ideas van surgiendo. Mi cerebro va creando y me va sugiriendo y me voy conectando con el color y con la pintura, y poco a poco van surgiendo las ideas maravillosas. También estudiar a otros artistas. Uno de mis artistas favoritos y con los que yo más me relaciono es con Piet Mondrian, por el tema de la reja, del entramado, cómo él llegó a hacer su cuadrícula perfecta, que estaba muy relacionada con la visión del universo, y eso es algo que es muy característico en mí. El color, evidentemente, es algo que está súper presente en mis piezas. Trato de hablar mucho o expresarme mucho dentro de los tonos azules y verdes, y básicamente es porque se me facilita, pero yo creo que está muy relacionado con esto de vivir en el Caribe, en el trópico. Aquí uno constantemente puedes ver, sales un momento, y yo vivo en Caracas y aquí hay una vila preciosa, y luego te volteas y hay un árbol cerca o una montaña del otro lado, y así siempre tienes interacción con el color verde y el azul del cielo, que casi siempre es hermoso. Siempre tienes otros tonos violetas en ese mismo cielo hermoso. Yo creo que eso me ha moldeado a tener esa capacidad de ver y expresar esa cantidad de tonos, y es algo que me gusta mucho. Y también me esfuerzo un poco en expresar otros tonos, pero ya es como una especie de tarea personal. ¿Qué me diferencia como artista? Pues el trabajo personal. Yo sé que cada obra de cada persona es propia, ¿no? Sale de sí mismo. Y precisamente por eso, como esto es algo que viene netamente de mi interior, hay gente que podría hacer cosas parecidas, evidentemente, pero en mi caso esto es tan íntimo, es tan personal, que y va creciendo conmigo, va cambiando con el tiempo, al mismo tiempo que yo voy cambiando. Entonces eso es lo que me diferencia a mí como artista. Otra cosa que yo veo que es algo que yo he ido desarrollando es el tema de las tramas, de las manchas. Eso lo he trabajado y lo he ido perfeccionando con el tiempo. Yo creo que como ese juego entre el espacio y la mancha, eso es algo que está en mí y es algo que me caracteriza. Un artista que me inspira en este momento, Piet Mondrian. Todavía sigo muy enlazada con ese artista, con su retícula, con su forma de interpretar el mundo. Creo que también el tema de Kandinsky, como estos artistas que buscaban hablar de lo no representativo, de representar cosas diferentes, sino de representar lo que estaba dentro de ellos, es genial. O sea, los artistas que han hecho las pinturas abstractas siempre me han llamado la atención, cómo han logrado jugar con el color, con las formas, y eso me gusta mucho traerlo a mis piezas. El contexto social y cultural de mi trabajo se nota mucho. Se nota mucho donde vivo, se nota mucho el trópico, el Caribe, por los tonos. Quizás si viviera en una zona más
gris, más donde no hay tanto sol casi todos los días, quizás se viera reflejado, porque es lo que veo constantemente y eso está allí. Quizás el contexto social como tal, la situación del país, la situación económica, no está tan marcada, excepto por el hecho de que me gustaría usar incluso mejores materiales. Yo creo que hasta allí podría ser. Incluso que hasta me atrevo a reciclar, a reinterpretar y a utilizar viejos soportes para trabajar en lo mío. Eso quizás es lo que está un poco más marcada en la situación social. Pero creo que no hablo tanto desde una crítica social ni nada por el estilo. El público en mi obra juega un papel fundamental. Y es que si no hay quien vea tus piezas, pues tus piezas no están completas. Y al final quien las interpreta, quien las recorre con la mirada, además de mi persona, si esas personas no existieran, pues mis pinturas no estuvieran completas. Yo pienso que son fundamentales, son imprescindibles que las personas puedan apreciarlas, puedan verlas, puedan hacer ese recorrido que a mí tanto me gusta. ¿Qué proyectos tengo para futuro? Bueno, en este momento vengo de una pausa artística, ¿sí? Estuve unos años un poco parada, pero estoy retomando y estoy jugando un poco más con los diferentes colores. Estoy haciendo ejercicios de otros colores, de otros tonos, con los que quizás no me siento tan cómoda, pero los resultados me están gustando. Quizás les pueda ir mostrando algunas cositas como unos adelantos por allí, pero de momento me lo guardo porque también quisiera entrar un poco en el arte digital, intervenir estos bocetos con otras tramas, otras cosas, pero desde lo digital. Así que quiero ir jugando entre lo medio físico, lo que podemos tener tangible, y lo digital, que me gusta mucho también. A los jóvenes artistas que quieren seguir este camino, que se quieren aventurar en el arte, yo les recomendaría que practiquen bastante, que dibujen todo lo que puedan, que pinten, que rayen, que no pierdan una sola oportunidad para expresarse, porque es lo más importante que tenemos, nuestra expresión, y solo se va a lograr mejorar si lo practicamos. Entonces yo los invito a que sigan trabajando, aunque hoy sientan que su trabajo no es tan bueno o que no le gusta a todo el mundo, continúen aunque les dé pena, aunque no sea el mejor, porque solo así van a lograr eso que desean. Y a seguir creando me inspira pues la intención, o sea, hay algo dentro de mí que me motiva así de una forma muy grande a expresarme desde lo visual. Es una necesidad imperante que está allí en mi interior y de alguna forma tengo que sacarla. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha sentido, pero es así. Es una necesidad, es un impulso muy fuerte que siempre tengo en mí de expresar cómo me siento, cómo estoy, quién soy, y eso es lo que me inspira a seguir y a mantenerme dentro del mundo artístico. Me gustaría que el público se llevara de mi obra un recorrido, que pudiera disfrutar el recorrer por los espacios y que lograra la reflexión acerca de ir hacia el interior, que pueda pensar en sí mismo como el que realiza las cosas, el que hace que las cosas sean posibles, porque pienso que si no trabajamos desde el interior no podremos mejorar el exterior que tenemos. Entonces esa es la reflexión que me gustaría que tuvieran las personas que ven mi obra.